Ricardo Anaya Cortés tiene 38 años de edad. Nació el 25 de febrero de 1979 en Querétaro. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, en la que ha impartido las materias de Derecho Constitucional y Teoría del Estado. Tiene estudios de posgrado en la UNAM, maestría en Derecho Fiscal y doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Es casado y tiene 3 hijos. Comenzó su carrera política a los 21 años de edad, al competir en la elección federal por el Distrito 14 de Querétaro. Desde 2003 fungió como secretario particular del gobernador panista Francisco Garrido Patrón, y en 2008 fue nombrado coordinador de desarrollo humano del gobierno estatal. En 2009 fue elegido diputado local y coordinador de la mayoría panista en el Congreso de Querétaro. Entre febrero de 2010 y marzo de 2011 fue presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, cargo que dejó al ser nombrado subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo del gobierno federal. Llegó al Congreso de la Unión en 2012 como diputado plurinominal y desde el 1 de septiembre de 2013 fungió como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En septiembre de 2014 pidió licencia para hacerse cargo en forma interina de la presidencia del PAN, cargo que ocupó hasta enero de 2015, cuando fue nombrado coordinador de los diputados panistas. Desde el 21 de agosto de 2015 es presidente nacional del Partido Acción Nacional. Ricardo Anaya es consejero nacional del PAN. El 4 de septiembre de 2017 se confirmó la creación del Frente Ciudadano por México, una alianza entre el PAN, el Partido de la Revolución Democrática Movimiento Ciudadano, para contender en las elecciones federales de junio de 2018. Buenas noches. Esto es Pensar México. En esta serie queremos propiciar un debate de ideas en medio del proceso electoral más grande y complejo de la historia de México. Si al final logramos entre todos entrever un diagnóstico, diseñar una agenda y sobre todo vislumbrar lo que es posible alcanzar, buena parte del objetivo se habrá cumplido. Por eso estamos conversando hoy con Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional. Bienvenido y muchas gracias, Ricardo, por haber aceptado esta invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Pepe, a todo el auditorio, decirte que es un honor estar contigo. Gracias. Eres un personaje central en la historia de la transición democrática en el país y me da de veras un enorme orgullo poder platicar contigo, Pepe. Gracias por la invitación. No, muchas gracias y entremos en materia. ¿Cómo no? Déjame hacerte un planteamiento. Yo he insistido mucho en que el último cuarto del siglo pasado, México construyó una germinal democracia y muchos de los elementos están a la vista. Es decir, tenemos pluripartidismo, elecciones competitivas, fenómenos de alternancia, un presidente que tiene que convivir con un Congreso donde no tiene mayoría, gobernadores que tienen que convivir igualmente con presidentes municipales de diferentes partidos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, creo que hay un malestar con la vida pública en México muy enraizado. Entonces, me gustaría saber cuál es tu reflexión sobre cuáles son los nutrientes de este malestar, porque creo que si somos capaces de detectarlos y atajarlos, pues a lo mejor logramos consolidar en los próximos años o décadas un sistema democrático reconocido por todos. Yo creo que tiene que ver con problemas no resueltos en una circunstancia determinada. Tú has escrito mucho sobre esta idea que se tenía de que la democracia resolvería todos los problemas, cosa que sabemos que no ocurrió, y dividiría mi respuesta en 2 partes. La primera es decir que seguimos teniendo una democracia con enormes deficiencias. Yo subrayaría el problema, por ejemplo, de la fiscalización, del uso y abuso de recursos de procedencia ilícita en las campañas. Sabemos que quienes ejercen el poder en México, pues literalmente sacan dinero de las arcas para inyectarlo a las campañas políticas. No tenemos un sistema eficiente de fiscalización, lo vimos ahora en la elección de gobernador del Estado de México, una auténtica elección de Estado, en donde corrieron miles de millones de pesos que no fueron detectados por la autoridad electoral. El caso de Coahuila es francamente patético, había un tope de campaña de 13 millones de pesos
evidentemente rebasado. Ahí, a pesar de que la unidad de fiscalización lo detectó de manera pues, bastante sorpresiva, la Sala Superior una y otra vez resolvía que lo determinado por el INE por mayoría no tenía un sustento suficiente. Entonces, primero creo que el tema de los recursos ilegales en las campañas políticas es un pendiente gigantesco. Hay una interrupción. ¿No fue un error hacer que el Instituto Nacional Electoral se convirtiera en el fiscalizador ya no solo de las campañas federales, sino también de los locales? Sí, probablemente sí, y tú lo has dicho, y es que primero nos quejábamos de que a los integrantes de los órganos electorales locales los designaban los congresos estatales, detrás de los congresos estatales los gobernadores controlando, y creímos que atrayendo todo al centro, a un instituto ya no federal sino nacional electoral, se resolverían todos esos problemas, y me parece que tenemos que hacer un alto en el camino y reconocer que el modelo no necesariamente está funcionando como quisiéramos. Ahora, la segunda parte de la respuesta, Pepe, es que hay un contexto, pero en el cual ocurren problemas reales. Es decir, ¿cuál es el contexto que compartimos con el resto del mundo y que ha exacerbado el malestar? Tiene que ver con estas nuevas formas de comunicación. Se nos olvida, pero en 2007 no había iPhone, prácticamente no había teléfonos inteligentes. Esto de mandarnos mensajes por WhatsApp, de estar revisando Facebook en nuestro teléfono, Twitter, eso no existía en el sexenio pasado, no estamos hablando, digamos, de hace un cuarto de siglo. Y esto vino a revolucionar la comunicación porque el podernos comunicar unos con otros de manera muchísimo más inmediata, la penetración de los teléfonos inteligentes, sin duda ha sido un catalizador y explica en buena medida que haya una sociedad muchísimo más crítica, no solo en México, sino en todo el mundo. Pero en el caso de México hay que reconocer que a esta circunstancia se adicionan problemas gravísimos. Es decir, ¿cómo no va a estar la gente insatisfecha cuando este año 2017 es el año más violento probablemente en la historia moderna del país? Hay estadísticas confiables del 97 para acá, 20 años de estar midiendo homicidios dolosos, que por cierto es el delito al que hay que dar seguimiento, porque es donde menos cifra negra hay, por obvias razones. ¿Qué hacemos para intentar que esa espiral de violencia que tantos estragos ha dejado en la convivencia pues empiece a declinar? Yo creo que hay varias cosas. Concluyo nada más la respuesta. Las enuncio y seguramente serán materia de esta discusión. Está el tema de seguridad. 2017 es el año más violento, por lo menos en los últimos 20. En materia económica es un país cada vez más desigual. La brecha entre los que lo tienen todo y los que no tienen prácticamente nada se sigue abriendo. Ya no hay un solo país de la OCDE que sea más desigual que México. Cuando tú observas contra el PIB masa salarial y utilidades, en los últimos 10 años, cada año se va reduciendo la masa salarial, es decir, una menor parte de la economía termina en el bolsillo de los que cobran un sueldo por trabajar y una mayor parte de la economía está terminando del lado de las utilidades. Los salarios se han venido precarizando de una manera verdaderamente preocupante. Cuando empezó el sexenio, más o menos el 42% de la gente ganaba de 2 salarios mínimos para abajo, o sea, 160 pesos al día o menos. Ahora ya estamos prácticamente en 50%, es decir, cuando tú ves la gráfica, sí, los sueldos de más de 2 salarios mínimos vienen cayendo y esto que tanto presume el gobierno de que este es el sexenio del empleo, pues, pero ¿qué empleos? Empleos francamente mal pagados. En materia de corrupción, pues un escándalo tras otro sin que haya consecuencias. Esto de que solamente un corrupto que pierde las elecciones es encarcelado, es algo que la gente se da cuenta. Ahora resulta que los Moreira son gente a la que hay que aplaudirles su extraordinaria gestión en el estado de Coahuila. ¿Por qué no van a ir a dar a la cárcel ninguno de los dos, a pesar de acusaciones no solo de corrupción, sino de vínculos con el crimen organizado? Porque ganaron su estado, porque tuvieron la capacidad de manipular esa elección. Entonces, ¿por qué la gente está tan insatisfecha? Yo diría, sí, hay un contexto, esta modernidad, redes sociales que nos permiten comunicarnos, pero en el caso de México, pues tiene toda la razón la gente al estar insatisfecha, porque los problemas que está viviendo el país son gravísimos. Bueno, has puesto ya sobre la mesa de la discusión 3 temas, por lo menos, que quizá valga la pena intentar responder qué hacer. Es decir, violencia e inseguridad y su espiral destructiva,
el tema de la desigualdad, que en efecto no permite siquiera hablar de un México integrado. Y en tercer lugar, el tema de la corrupción. Entonces, si quieres, vamos uno por uno, ¿no? Es decir, ¿qué hacer? Es la pregunta, porque en efecto son temas que laceran la convivencia, que no solamente impactan a la vida política, sino que hacen que la vida de las personas pues sea una vida más precaria, más llena de miedo, en el caso de la inseguridad, y que además estas personas, por la corrupción que detectan, también se desencanten de la vida pública. Entonces, empezamos por donde tú digas. Son tres temas muy complejos. Déjame hacer, en la medida de lo posible, con el corto tiempo que la televisión permite, planteamientos lo más concretos posibles en los tres temas. En el tema de seguridad, Pepe, yo veo fundamentalmente dos cosas. La primera es que tenemos que recuperar la capacidad de las policías. Es decir, una cosa es que en un momento de emergencia, donde las policías estatales y municipales habían sido cooptadas por el crimen organizado, se haya tomado la decisión de que el ejército supliera sus funciones. Y otra cosa muy distinta es pensar que eso que debió haber sido una medida emergente, temporal, no solo con una ruta de entrada, sino con una ruta de salida, se vaya a convertir en la solución definitiva. El problema es que hemos entrado en un círculo vicioso, porque ahora tenemos alcaldes y gobernadores que prefieren que la Federación, vía el Ejército y la Marina, les subsidie sus responsabilidades. Tenemos al Ejército y a la Marina haciendo una labor extraordinaria que hay que reconocerles y agradecerles, pero al mismo tiempo reflexionar lo que el propio general secretario ha dicho: no fueron preparados para esas funciones, no les corresponden esas funciones originalmente desde el punto de vista constitucional, y por lo tanto lo que tendríamos que estar haciendo es, con absoluta seriedad, recuperar la capacidad de las policías locales. Yo terminaría esta reflexión diciéndote: si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Lo que se está haciendo no funciona. En los últimos 10 años se ha triplicado el gasto en seguridad, y este es el año más violento de los últimos 20. Entonces, por ahí no va. Hay temas muy concretos que podemos abordar de inmediato. Permíteme, ¿sí? Ahora, perdón que te interrumpa. No, al contrario. Yo sé que es de mala educación, pero a mí también me están haciendo señas de que cortemos aquí, y ahora que regresemos, por favor, continúas con esta exposición. ¿Cómo no, Pepe? Muchas gracias. Gracias a ti. Reanudamos la charla con Ricardo Anaya. Me vi obligado a interrumpirlo en el bloque anterior y ahora retomamos el tema, que es el de la inseguridad y el de la violencia. Creo que en esta materia México ha sido sacudida por una espiral perversa, es decir, los grupos delincuenciales pues han atentado contra vidas, contra propiedades, ha dejado una cauda de muertos, de desaparecidos, de familias quebradas, pero el combate a esa delincuencia también ha dejado un reguero que es necesario también atajar, ¿no? Hay muchas denuncias de violaciones a derechos humanos, denuncias de ejecuciones extrajudiciales, de tal suerte que estamos en una espiral donde da la impresión que nadie gana. Es decir, las instituciones encargadas del combate a la delincuencia se erosionan, y por el otro lado, como bien señalabas, todos los indicadores parece decir que vamos por un mal camino. Así es. Es decir, que no hemos logrado abatir, digamos, los asesinatos, para poner uno de los indicadores más expresivos. Entonces, dado que te interrumpí, por favor, si puedes continuar. Mucho, y se le atribuye a Einstein la frase, habrá que ver si verdaderamente lo dijo así, que la locura es hacer una y otra vez lo mismo y esperar un resultado diferente, y nosotros llevamos 10 años haciendo lo mismo. Apuntaría 2 o 3 cosas adicionales sobre este tema. Primero, el tema de la inteligencia. Es decir, esto requiere mucha más inteligencia, particularmente desde el punto de vista financiero. Hay que pegarles donde más les duele, que es en el bolsillo a los delincuentes, particularmente al crimen organizado. El tema de los penales, Pepe. O sea, tenemos más o menos en números redondos 400 cárceles en el país. Resulta que en cifras conservadoras, el 80% de las cárceles tienen algún nivel de autogobierno.
y que desde las cárceles se comete el 80% de las extorsiones y se calcula que podrían estar vinculados hasta el 50% de los secuestros con gente que está adentro planeándolos. Bueno, ¿por qué no podemos poner orden en 400 penales? Son 400 inmuebles confinados, como se ha logrado hacer en otras partes del mundo, y abatir muchos delitos que partirían de poner orden en los penales en el país. Y por último, entender que el asunto de la seguridad es un tema que va mucho más allá de las policías. Es un tema muchísimo más complejo, es un tema multidimensional que tiene que ver con el desarrollo integral de la sociedad. Definitivamente tenemos que hacer un alto en el camino, entender que la ruta por la que vamos no está dando resultados y que hay que plantear un cambio de estrategia serio para poder resolver que hoy, sin duda, es uno de los problemas que más lastima a la sociedad mexicana. Pasemos entonces al segundo tema que tú también pusiste sobre la mesa y que desde mi muy particular punto de vista es quizá la falla estructural de la convivencia en nuestro país, que es la desigualdad. Totalmente de acuerdo. Es decir, este no es un problema de ahora, no es un problema de ayer, es un problema que acompaña toda la historia de México, y decía yo en algún otro programa, antes incluso de México ser México. Así es. Y sin embargo, la desigualdad se mantiene o aumenta o se incrementa. Sí. Y ya nos había alertado el PNUD de que en estos niveles de desigualdad que había en América Latina, eso iba a impactar a la reproducción armónica de la democracia. Y por el otro lado, la CEPAL nos ha dicho una y otra vez que esa desigualdad lo que impide pues es la construcción de un mínimo de cohesión social. ¿Qué hay que entender por cohesión social? Pues la idea de que uno forma parte de un colectivo y que ese colectivo a uno le importa, es decir, que está integrado. Nuestras desigualdades hacen pues que lo que tengamos sea más bien un archipiélago de clases, grupos, pandillas, cada quien viendo para su santo, ¿no? Entonces yo creo que ese sí es el tema, quizá es el tema central, pero... A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo, te he leído, llevas muchos años insistiendo en este tema y creo que hay un planteamiento serio, sensato, ciertamente radical para combatir la desigualdad en serio más allá del discurso y la retórica, y es el ingreso básico universal. Es decir, que todos los ciudadanos, por el simple hecho de ser mexicanos, reciban todos los meses una cantidad de dinero sin condicionamiento alguno. Mucha gente va a decir que esto es imposible. Ya en varios países del mundo se están haciendo pilotos grandes, ensayos serios. El caso de la India, un país con niveles de pobreza inclusive mayores que los de México, países desarrollados como Finlandia, Holanda, Canadá. Premios Nobel de Economía respaldan esta idea. El caso de Friedman, que lo viene planteando desde los 70 y es un liberal. El caso de Pisárides, que lo ganó, si no me equivoco, en 2010. El caso de Deaton, que ganó el Premio Nobel de Economía en 2015. Tiene una lógica el ingreso básico universal. Establece un piso mínimo de igualdad para todos, una red de seguridad. Se debe establecer donde está, pues, cuando menos la línea de pobreza extrema, de tal manera que primero abate la pobreza extrema, porque si todos por el simple hecho de ser mexicanos reciben esa pequeña cantidad de dinero, nadie estará en condiciones de pobreza extrema, nadie pasará hambre en el país. Pero tiene beneficios que van muchísimo más allá de ello. Reduce obviamente la desigualdad. Acaba con la trampa de la pobreza. Hoy muchísimos beneficiarios de los programas sociales saben que si salen oficialmente de la línea de pobreza, dejan de recibir el apoyo. Y esto ha tenido consecuencias muy desfavorables que son evidentes en las evaluaciones de los propios programas sociales. Ahora, creo que en el auditorio se estarán preguntando ¿de dónde van a salir esos recursos, ¿no? Aunque creo que hay que dividirlo en dos. Primero entender por qué es importante y luego preguntarnos de dónde pueden salir los recursos. Acabas con mucha burocracia, Pepe. Hoy el Estado mexicano gasta muchísimo dinero en contratar a alguien para que detecte a los beneficiarios, para que después opere el programa social, cuando además esos ejercicios de focalización que en la teoría suenan muy bien, vamos a darle el apoyo a los que de veras lo necesitan, han sido absolutamente ineficaces. Está documentado en este libro en el que tú también participas, en el capítulo que escribe John Scott, que por ejemplo 40% de la gente en pobreza extrema no está en el programa Prospera.
porque no es tan fácil como uno se imaginaría detectar a todos los potenciales beneficiarios. Acabas con el uso político y clientelar. Hoy tienes a la lideresa, al líder del programa social, que les dice a los beneficiarios dónde se tienen que presentar, a qué meeting tienen que ir, por qué partido tienen que ir a votar. Cuando tú haces este programa universal, se acabaron esos intermediarios, liberas a la gente. Algo que insistía Zuckerberg ahora en Harvard en una conferencia, liberas el potencial creador de la gente. O sea, no solo tiene el enfoque de reducir pobreza y desigualdad, sino que cuando la gente tiene un mínimo garantizado, se puede atrever a emprender, particularmente los más jóvenes. Se puede atrever a seguir estudiando o se puede atrever a emprender una nueva idea, intentar algo distinto, que además puede tener un beneficio económico enorme para el país. En automático conviertes a todos los ciudadanos en sujetos de crédito. Entonces ese capital se multiplica. El que quiere comprar maquinaria, la señora que quiere comprar una máquina de coser para su taller, no solamente puede comprar lo que el propio ingreso básico universal le permite, sino que cualquier banco te va a prestar dinero. Al banco no le importa la garantía, al banco lo que le importa es la capacidad de pago. Entonces, cuando tú demuestras que tienes capacidad de pago, te haces sujeto de crédito y te permite potenciar este apoyo. Dice Friedman desde los 70, estimulas el mercado interno. Cuando la gente tiene dinero en la bolsa, gasta más, se consume más y eso genera empleo y hace que crezca la economía. Entonces, tiene un círculo virtuoso. Valora trabajos que normalmente no son remunerados. El 25% del PIB corresponde a trabajo de gente que no cobra por hacer ese trabajo. La señora que cuida a los niños o hace trabajo doméstico, o el joven o la joven que se quedan a cuidar a un familiar enfermo o a un familiar que tiene alguna discapacidad. Ese trabajo no remunerado se valora y compensa. Y daría un último dato, que esto es lo que lo está haciendo tan pertinente en otros países. Nos tenemos que hacer cargo de que la tecnología está avanzando a una velocidad vertiginosa y está provocando la automatización, la robotización de la producción. Tú hoy entras a una fábrica donde antes había muchísima gente y lo que ves ahora son máquinas. Acaba de comprar la semana pasada Uber 24,000 vehículos autónomos a Volvo. Son coches que ya no traen chofer. Y suena a ciencia ficción, yo los invito, métanse a YouTube y vean estos vehículos. Si ahorita vas a Pittsburgh y pides un Uber, te puede llegar un Uber que no trae un chofer. Traen en el techo una cosa que se llama lidar, una especie de radar láser, y se están manejando solos. Entonces, mucha gente va a quedar desplazada. ¿Qué va a pasar? Que la economía va a seguir creciendo. Nada más que el dinero se va a ir a utilidades y menos a salarios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues recaudar y regresar una parte en transferencias directas con todos los beneficios que he dicho. Ahora, van a decir... Ahí entramos al tema de la recaudación. Sí, van a decir, ¿y de dónde va a salir todo este dinero? A ver, yo te diría de varios lugares. Mira, que no nos vengan con el cuento de que no hay dinero. Solo en 2015 se votó en la Cámara de Diputados y en el Senado una ley de ingresos que cuadraba con el presupuesto, que en teoría era dinero suficiente para cubrir todo lo establecido en el presupuesto. Cuando uno revista cuánto se recaudó realmente al final del ejercicio fiscal, solo en 2015 se recaudaron más o menos 250,000 millones adicionales. En 2016, más de 600,000 millones de pesos adicionales, dinero que no estaba comprometido. Segundo, tenemos más de 6,500 programas sociales, muchísimos de ellos duplicados, sin reglas de operación, sin programas de beneficiarios. Hay un segmento de estos programas sociales que se llama, digamos, la caja negra de los programas sociales. Solo ahí están contabilizados 80,000 millones de pesos. Nosotros ahora, a propósito de los sismos, hicimos un ejercicio muy serio con las fundaciones del PAN para identificar espacios en los que se podía recortar gasto. Identificamos un área de oportunidad solo en austeridad, real, con renglones específicos, de más de 60,000 millones de pesos. Pongo un solo ejemplo. O sea, ¿no crees que se requiera una reforma fiscal progresiva? Yo no empezaría por ahí, porque creo que es tan abusivo, ineficiente y corrupto el gasto en México, que primero hay que ordenar el gasto. Creo que hoy los políticos no tendrían autoridad moral para decirle a la gente hay que pagar más impuestos. Fíjate, solo en seguros de gastos general, médicos, sino a todos. Digo, sobre todo a los que más tienen. Solo en seguros de gastos médicos
el gobierno federal se gasta 2,000 millones de pesos al año. ¿Por qué el burócrata no va al IMSS o al ISSSTE? ¿Por qué el burócrata de alto nivel le dan un seguro de gastos médicos para que vaya a un hospital privado cuando además es el burócrata que tiene el mejor sueldo? Que se atiende en el IMSS, en el ISSSTE, o pague de su bolsa el hospital privado si es que ahí se quiere tratar. Nosotros identificamos más de 60,000 millones de pesos en puros gastos de austeridad. Corrupción, Pepe. En obra pública se hacen al año más o menos 500,000 millones de pesos. Todos sabemos que existe esta porquería y barbaridad del famoso diezmo, donde los constructores devuelven el 10% o más de las obras que se les asignan. Un programa serio de combate a la corrupción, nada más en ese rubro te ahorra otros 50,000 millones de pesos. Es decir, no es un sueño guajiro. ¿Por dónde habría que ir? Primero, por supuesto, hacia revisar el gasto. Segundo, ampliar la base de contribuyentes. Y tercero, en una lógica, otra vez para combatir la desigualdad, que sea progresiva. Quienes más ganan, pues son quienes más tienen que contribuir. Me parece que si uno junta estas tres partes, insistiendo en que tenemos que empezar por el gasto, es absolutamente factible financiar un ingreso básico universal que tendría extraordinarios resultados para el país, empezando por el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, pero también el despertar este espíritu emprendedor para que la gente pueda arriesgar, emprender, dejar un trabajo con el que no están satisfechos para dedicarse a otra cosa diferente. Estoy convencido. Nos va a tomar tiempo explicar esta idea, pero tenemos 6 meses de aquí al proceso electoral. Esta va a ser la idea central en la que nosotros vamos a estar insistiendo, porque me parece que es un planteamiento que además es apoyado por gente muy pensante de todo el mundo, no solo los premios Nobel que acabo de mencionar, el caso de Elon Musk, el fundador de Tesla, un empresario visionario, apoya esta misma idea. Estoy convencido que por ahí va y que hay un planteamiento absolutamente factible, concreto y de cambio profundo para combatir la desigualdad. Bueno, se nos han quedado muchísimas preguntas en el tintero, el tiempo otra vez nos está derrotando, pero creo que la idea que has puesto en el centro de la discusión, la del ingreso básico universal… ¿Compartes la idea en lo general? A mí es una idea no solamente que me atrae, creo que en efecto un ingreso básico universal generaría un piso de equidad en México que mucho está demandando, pero pues veremos ahora cómo se dé el debate en el circuito de la política, en el circuito de la academia, en los medios, pero aquí tenemos, digamos, una idea digna, sin duda, de ser discutida a lo largo del proceso electoral. Ricardo Anaya, muchísimas gracias por haber aceptado estar en este programa. Y al auditorio le decimos que siga los últimos programas de esta serie. Muy buenas noches. Muchas gracias, Pepe. Gracias por la oportunidad.